En esta ocasión haremos una revisión de los polinomios ordinarios de Lejean. Trabajaremos en un primer ejercicio con las propiedades de esta función especial, mientras que en un segundo ejercicio resolveremos un problema que involucra una esfera. En el primer ejercicio plantearemos un ejercicio que requiere el cálculo de una integral. De hecho, el enunciado es el siguiente. Se nos pide desarrollar una expresión para el valor de la siguiente integral. Tenemos esta integral. Se nos pide calcular la integral del polinomio ordinario de Lejean de orden n elevado al cuadrado, integrado en el intervalo menos 1 a 1 con respecto a x. Sabemos que este polinomio ordinario de Lejean de orden n es el polinomio de grado n. Bien, ese es el problema que tenemos que resolver. Entonces hay que considerar lo siguiente. El integrando nunca será un valor negativo y tampoco será 0, por lo que el valor de la integral debe de ser positivo para cada valor de n. Si consideramos la gráfica de los polinomios ordinarios de Lejean, que ya habrán revisado también en las notas de trabajo, aquí tenemos la gráfica para los primeros 7 polinomios de Lejean de orden 0 al orden 6. Fuera del polinomio de orden 0, que es la constante 1, el polinomio de orden 1, que es la constante x, comenzamos a ver que para el polinomio de orden 2 tenemos esta curva de color verde, tenemos un valor mínimo. Para el polinomio de orden 3 tenemos esta curva como naranja, tenemos aquí un máximo y tenemos después un mínimo. Si nos fijamos en términos del mínimo, el mínimo del polinomio de orden 3 es menor que el del polinomio de orden 2. Para el polinomio de orden 4 tenemos un color morado, vemos que tenemos un mínimo local, un máximo y otro mínimo. Y este mínimo es menor que el mínimo del polinomio de orden anterior. Lo mismo para el polinomio de orden 5, tenemos aquí un máximo, un mínimo, un máximo y un mínimo. Y para el polinomio de orden 6, que tenemos en este color azul, pues aquí tenemos el mínimo, el máximo, mínimo y máximo. Estos valores se van haciendo cada vez más pequeños, que precisamente es lo que estamos identificando en este enunciado. Esta gráfica nos indica, nos sugiere que los máximos y los mínimos relativos de los polinomios ordinarios de Lejean de orden n disminuyen de tamaño al aumentar el valor de n. Y esto pues nos haría sospechar que el valor de la integral con el valor del cuadrado de los polinomios ordinarios de Lejean de orden n va a disminuir a medida que n aumenta, quizás hacia el límite que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Pero esas observaciones no nos dan más información sobre el valor real de la integral, por lo que entonces debemos de buscar más si queremos deducir la fórmula deseada para el valor real de la integral. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Tendremos una mayor oportunidad de resolver este ejercicio si de alguna manera podemos escribir el integrando, es decir, este polinomio ordinario de grado n de Lejean al cuadrado, como un producto que involucre una derivada. Y entonces en este momento podemos considerar la fórmula de Rodríguez para los polinomios ordinarios de Lejean, que de acuerdo a las notas de trabajo ya habrán revisado que tiene esta expresión. Tenemos un factor de 1 entre 2 elevado a la n por n factorial, después multiplicada por la derivada de orden n de x al cuadrado menos 1 elevado al exponente n. Lo que nos permite escribir lo siguiente: la integral inicial la podemos expresar ahora en términos de la fórmula de Rodríguez, elevamos al cuadrado, para poder desarrollar posteriormente los términos que no dependen de la variable x, pero dentro del integrando tendremos el producto de dos derivadas de orden n de x cuadrada menos 1 elevado al exponente n, tomamos la derivada ordinaria con respecto a la variable x. Entonces ahora podemos aplicar la integración por partes a la integral del segundo renglón. Es decir, esta integral, además del coeficiente, va a ser igual a lo siguiente. Aquí nos hemos enfocado en este corchete al desarrollo de la integración por partes de la integral. Tenemos un factor que multiplica de manera previa por la izquierda. Entonces tendríamos que este producto de derivadas, una de orden n y una de orden n-1, evaluadas en menos 1 y 1, tendríamos que sumar. Tomemos en cuenta que aquí el cambio de signo correspondería propiamente a tomar la diferencia con respecto a la integral de el producto, en donde ahora el primer factor es la derivada de orden n-1,
que está multiplicado por la derivada de orden n más 1. Entonces, ahora lo que veremos es que en los corchetes que tenemos, cuando se evalúa entre menos 1 y 1, esta parte del integrando se anula, ya que la derivada de orden n-1 de x cuadrado menos 1 elevado al exponente n contiene el factor x cuadrada menos 1, que en este caso se anula, ya que incluye el valor de x igual a 1 y x igual a menos 1. Por lo tanto, esto se hace 0. Y bueno, entonces ahora nuevamente aplicamos la integración por partes en la integral que nos queda, en la que involucra el término de la derivada de orden n más 1 y el de la derivada n menos 2. De tal manera que ahora tendríamos nuevamente el correspondiente término que nos restaría este factor de menos 1 al cuadrado por la integral, en donde también va disminuyendo el orden de la derivada en el primer factor, y después va incrementándose el orden de la derivada ahora en n más 2. Nuevamente, integrando la parte de los corchetes que resolvimos para el siguiente paso, se vuelve a anular. Si repetimos este procedimiento n veces, llegaríamos a lo siguiente, que nuestra integral de menos 1 a 1 de los polinomios ordinarios de Lejean de orden n elevados al cuadrado va a ser igual a este factor, menos 1 elevado al exponente n, por 2, el factor 2, elevado al exponente 2n, n factorial elevado al cuadrado. Nos queda una integral que está multiplicando por el factor x cuadrado menos 1, y tendremos la derivada de orden 2n de x cuadrada menos 1 elevado al exponente n. Al revisar el segundo factor del integrando, tenemos esta derivada del segundo, la derivada de orden 2n de x cuadrado menos 1 elevado al exponente n. Tenemos aquí un binomio, lo podemos desarrollar de tal manera que tendríamos esta expresión: x elevado al exponente 2n más el producto de un coeficiente c1 por x elevado al exponente 2n menos 2, etcétera, hasta llegar al coeficiente c2n, donde los coeficientes c1, c2, etcétera, cn son coeficientes constantes. Entonces, lo que tenemos que revisar es que cuando diferenciamos el polinomio entre corchetes 2 por n veces, la segunda derivada de cada término se habrá convertido en 0, excepto la del primer término, cuya derivada es 2 por n factorial. Entonces, ahora la integral inicial se convierte en lo siguiente. Tenemos nuestra integral inicial, tenemos estos términos a los que habíamos llegado, y nos resta entonces multiplicar por una integral de menos 1 a 1 de x cuadrada menos 1 elevado al exponente n. Pero aquí tomemos en cuenta lo siguiente: como el producto de menos 1 elevado al exponente n por x cuadrada menos n lo podemos ver como 1 menos x cuadrada elevado al exponente n. Esto nos va a servir precisamente porque, entonces, si colocamos un factor x0, que sería un neutro multiplicativo en el integrando, tendríamos lo siguiente. Esta es la integral inicial, y ahora hemos incluido lo siguiente. Este factor ya lo conocemos, lo venimos incluyendo desde hace rato. Pero ahora aquí tenemos un cambio en el orden, en los límites de integración. Como tenemos la integral inicial de menos 1 a 1, podemos tomar dos veces la integral de 0 a 1 por simetría del producto de x0 por 1 menos x cuadrada elevado al exponente n. De tal manera que esta integral la podemos reconocer como una integral beta de las funciones gamma y beta que recordamos haber visto inicialmente en el curso. De tal manera que los valores de a son los siguientes: o en el valor de a es 1, el valor de b es 0, c vale 2 y d vale n. Y entonces podemos ocupar la correspondiente expresión para esta integral beta, de tal manera que llegaríamos a lo siguiente. Tendríamos que la integral de la que queremos encontrar, la expresión que es evaluar el polinomio de orden n de los polinomios ordinarios de Lejean de orden n elevados al cuadrado integrado de menos 1 a 1, sería tomar este producto de este factor y lo vamos a multiplicar por un segundo factor que involucra la función gamma evaluada en un medio, multiplicada por la función gamma con un argumento n más 1, y en el denominador tenemos la función gamma con el argumento n más un medio multiplicada por este factor 2n más 1.
Aquí vamos a ocupar las correspondientes propiedades de la función gamma, que también ya hemos revisado en el curso. Vean la parte necesaria de contar con un tipo de funciones que nos permiten entonces también simplificar cálculos, en este caso de una integración. De tal manera que ahora para el valor 2n factorial podemos escribirlo como 2 por n, la función gamma evaluada en 2n. Recordarán que también en uno de los ejercicios vimos la fórmula de duplicación de Lejean, de tal manera que este factor 2 gamma con argumento 2n va a ser igual a esta expresión. Y entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer es sustituir este valor de gamma con argumento 2n para llegar a lo siguiente. La integral inicial, en la que queremos expresar una fórmula para poder evaluar los polinomios ordinarios de Lejean de orden n elevados al cuadrado, para luego integrarlos de menos 1 a 1 con respecto a x, pues va a ser igual a el factor 2 entre 2n más 1. De esta manera concluye este ejercicio. Vean que básicamente lo que hemos ocupado son las propiedades, ese conjunto de propiedades de esta función especial. Algunos ejercicios de este tipo, en donde se busca el manejo, la operación de las propiedades implica precisamente eso, recurrir a la definición, revisar algunas otras propiedades que nos sean de utilidad para poder entonces resolver el problema. El segundo ejercicio es ya un poco más elaborado porque vamos a trabajar con un problema en donde se involucra una esfera. Entonces vean la serie de pasos que tenemos que seguir. Se presenta el planteamiento, tenemos un problema de termodinámica, tendremos que revisar la ecuación de calor y posteriormente los pasos que aquí tenemos como inciso 2.3 en adelante, pues ya corresponde al trabajo que hemos hecho en este curso. Tenemos que ocupar la técnica de separación de variables, encontraremos un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias, tendremos que resolver esas ecuaciones para obtener una solución general del problema y después nuevamente vamos a tener que utilizar propiedades de los polinomios ordinarios de Lejean para poder expandir una función y posteriormente presentar la solución completa. El enunciado del ejercicio plantea lo siguiente: determina la distribución de temperatura T en un estado estacionario en una esfera sólida cuando un hemisferio, excluyendo una franja de separación, se mantiene a 300 grados. Mientras que el otro hemisferio, excluyendo la franja de separación, se mantiene a 75 grados. La temperatura de la franja puede considerarse indefinida. Va a ser muy necesario apoyarse con una representación gráfica del problema que se nos plantea. Podemos aquí ver la esfera, es una esfera sólida, en donde tenemos en un hemisferio la temperatura a 300 grados, en el otro hemisferio a 75 grados. Esta línea negra que vemos aquí en medio y punteada posteriormente en la parte de atrás representa esa franja de separación, es decir, la temperatura del hemisferio en este momento, el que está en la parte superior, pues no entra en contacto con el hemisferio en la parte inferior. Bien, entonces ahora pues sabemos que la solución para esta ecuación, para la conducción de calor en un sólido, está dada por esta expresión, donde tenemos una derivada parcial de t con respecto al tiempo, va a ser igual a un cociente de la conductividad térmica entre la densidad del material multiplicada por el calor específico. Y posteriormente este factor se multiplica por el operador laplaciano de la temperatura más una Q' que representa la razón por el calor generado. Dado el enunciado que hemos planteado, Q' es igual a 0 ya que no hay calor generado. Y además la temperatura es independiente del tiempo. Por lo tanto, esta parcial de T de temperatura con respecto a T de tiempo vale 0. Y bien, entonces ahora podemos facilitarnos el estudio y el análisis de este problema de la siguiente manera. Tomemos la esfera sólida con el centro en el origen y con el sistema de coordenadas esféricas r, θ y φ, donde sabemos que r es la distancia del origen, φ es el ángulo de colatitud o el ángulo polar y θ es el ángulo azimutal. Ahora podemos entonces darle una orientación a los hemisferios. Vamos a considerar lo siguiente: sea el sistema de coordenadas orientado de modo que la superficie del hemisferio en donde φ es mayor o igual que 0, pero menor que pi medios, él es el hemisferio que está a 300 grados. Luego, por simetría de la temperatura en la superficie,
deducimos que la distribución de temperatura T mayúscula dentro del sólido y en la superficie es independiente del ángulo θ. Por lo que para este ejercicio y dadas las condiciones establecidas en el enunciado, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que resolver la ecuación de Laplace para la temperatura, donde la temperatura depende de R y de phi. Y entonces podemos expresar este laplaciano en términos de coordenadas esféricas, que esto ya lo sabemos hacer ya que lo revisamos en el tema 1. Y tomemos en cuenta que la temperatura T mayúscula no depende de θ. Por lo tanto, tendríamos la siguiente expresión que involucra una derivada parcial de R con respecto a R de este factor R cuadrada por la parcial de T con respecto a R. Después tenemos un producto de 1 entre seno de phi, la derivada parcial con respecto a phi de este producto. Y esto va a ser igual a 0. Y entonces tenemos que revisar muy bien qué es lo que debemos de resolver. Entonces lo que tenemos que encontrar es una función t que depende tanto de r y de phi, que además satisface la ecuación anterior, la ecuación de Laplaciano, dentro de la esfera sólida y tomando los valores límite de temperaturas prescritos en la superficie. Es decir, un hemisferio tendrá una superficie, su superficie tendrá una temperatura de 300 grados y en el otro hemisferio la superficie tendrá una temperatura de 75 grados. Entonces ahora pues vamos a ocupar lo que también ya vimos en el tema 2, ocupar la técnica de separación de variables, tal que si proponemos una solución para la temperatura T mayúscula dada por el producto de dos funciones f y g, que en este caso la función f representa una función que depende solamente de r y una función g que depende solamente de phi. Y bien, entonces al tomar tanto la primera como la segunda derivada de t con respecto a r y phi tendríamos lo siguiente. La primera, la derivada parcial de t con respecto a r, pues sería f' por g, donde el primado representa la derivada de primer orden. Entonces implicaría que la segunda derivada de t con respecto a r sería igual a f' por g. Ocurriría lo mismo en el caso de tomar la parcial de t con respecto a phi. Tendríamos un producto de f por g' y entonces la segunda derivada parcial de t con respecto a phi tendríamos el producto de f por g b'I'. Y entonces ahora sustituimos en la ecuación de Laplaciano expresado en coordenadas esféricas de tal manera que tendríamos esta expresión en donde sabemos que f' corresponde a la derivada de primer orden, f b'I', y a la derivada de segundo orden de f, y lo mismo para g y g b'I'. Y ahora entonces podemos hacer lo que vimos en su momento en el tema 2, podemos recomodar los términos de la ecuación. De tal manera que tendríamos del lado izquierdo de esta expresión los términos que dependen solamente de r, que sabemos que f es una función que depende de r, y g, y la función que depende solamente de phi. Aquí tenemos el término cotangente de phi, y pues ahora proponemos que c sea la constante de separación. De esta manera tendríamos esta expresión, la derivada de g multiplicada por cotangente de phi más la segunda derivada de g va a ser igual a menos c, constante de separación multiplicada por la función g. Y ahora lo que tenemos que hacer es analizar la situación. Consideremos el cambio en la temperatura a medida que nos movemos hacia abajo en la mitad superior de la esfera, a lo largo de una curva en la cual R permanece constante. Entonces, el cambio en la temperatura a lo largo de dicha curva se debe completamente al cambio en G. Ahora bien, el valor de t es ciertamente positivo en todo momento. Si asumimos que f y g, estas funciones son ambas positivas, entonces g disminuye a medida que avanzamos debajo a lo largo de la curva. Este razonamiento nos mantiene la igualdad de la ecuación 4, por lo tanto la derivada g de g es negativa. Y sabemos también de la geometría que en la mitad superior la cotangente de phi es un valor positivo. Entonces ahora podemos considerar que la segunda derivada g' sería negativa en la mitad superior. Esto nos dice que la primera derivada negativa se está volviendo más negativa. Encontraríamos que el lado izquierdo de la ecuación 9 sería negativo en la mitad superior. Concluimos entonces que el valor de la constante de separación c debe de ser positivo,
proponemos en este caso que ahora c sea igual a k al cuadrado, donde k es distinto de 0. Este seguimiento o esta discusión tiene que ver precisamente con el análisis del fenómeno, con nuestra geometría en particular, y de esta manera entonces estaremos viendo este procedimiento como un paso necesario para establecer en algún problema distinto el signo de la constante de separación. Entonces, sí va a ser necesario considerar la naturaleza del ejercicio, nuestra geometría y sobre todo esta parte en donde, como vimos en el tema 2, en algún momento las constantes de separación las presentábamos directamente, aunque no se explicaba en su momento el por qué surgía que el valor de la constante tuviera un signo o alguna expresión en particular. Pero este razonamiento va a ser necesario que ustedes lo desarrollen conforme se les presentan nuevos ejercicios. Bien, entonces ahora lo que podemos ver es encontrar las posibles soluciones para esta ecuación, donde tenemos que la temperatura es el producto de dos funciones f y g. Y sabemos que tanto f como g son positivas, y entonces pues ahora podemos establecer que son iguales a la constante de separación k al cuadrado. Entonces podemos hacer la correspondiente separación. Llegamos a un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias, una en donde depende solamente de la variable r y la otra que depende solamente de la variable phi. Y ahora pues ya podemos resolver estas dos ecuaciones diferenciales de una manera mucho más sencilla. Si hacemos k cuadrada igual a n por n más 1 en la ecuación que corresponde a la variable phi, entonces estaríamos encontrando que es una ecuación de Lejean con g, en este caso para el problema de la esfera, pero en la ecuación ordinaria de Lejean sabemos que se presenta una y. Entonces vean aquí que en nuestro manejo conveniente de una k cuadrada expresada en términos de este producto de n por n más 1, pues modificamos la expresión de manera conveniente para poder mencionar que esta expresión es una ecuación de Lejean. Por lo tanto, ya podemos ocupar las soluciones que ya conocemos para esta ecuación diferencial ordinaria de Lejean. Y entonces, precisamente la ecuación particular para la función g que depende de la variable phi sería la siguiente. Tendríamos que la solución de g es igual a Cn, producto de Cn, que es una constante arbitraria, por los polinomios de Lejean de orden n con argumento coseno de phi. La solución para la ecuación f, que involucra la parte radial, con k cuadrada igual a n por n más 1, la solución general tendría la siguiente expresión. Es la suma de un producto de Sn, constante arbitraria, multiplicada por r elevado al exponente n, más el cociente de Bn entre r elevado al exponente n más 1. Esta sería la solución a la parte radial. Y entonces ahora hay que revisar lo siguiente. Precisamente en esta solución, en el término que involucra el cociente, tiende a infinito para el valor de r igual a 0. Es decir, como hemos centrado nuestra esfera en el origen, precisamente en r igual a 0, pues tendríamos una singularidad. Y sabemos que esto no sería posible, no sería permitido. De tal manera que lo que tenemos que hacer es evitar esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que remover ese término. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo que el coeficiente Bn sea igual a 0. Y entonces ahora podemos hacer el producto de soluciones para la ecuación de nuestro problema y tendría la siguiente forma. Es decir, la solución t dada por el producto de dos funciones f que involucra la parte radial y g la parte angular estaría dada por esta expresión. El producto de un coeficiente Sn multiplicado por un coeficiente Cn multiplicado por r elevado al exponente n multiplicada por los polinomios ordinarios de Lejean de orden n con argumento coseno de phi. Pero también tenemos que tomar en cuenta que ninguna solución en particular cumpliría las condiciones de fronteras dada por esta expresión. Es decir, la temperatura evaluada en R mayúscula, que corresponde al radio de la esfera, phi, cumplirían lo siguiente. Estaría a 300 grados, para donde phi es mayor o igual que 0, pero menor que pi medios. Y 75 grados, donde phi es mayor que pi medios y menor o igual a pi. Entonces lo que tenemos que hacer es también considerar lo siguiente. Si ocupamos los polinomios ordinarios de Lejean de orden n con argumento coseno de teta,
sería necesario que estos polinomios, el valor de los polinomios, mantengan un valor constante en este intervalo. Pero además también se necesitaría que el valor de esos polinomios sea otro valor constante para el otro intervalo. Pero claramente esto no es posible, ya que los polinomios ordinarios de Lejean son funciones continuas del argumento. Entonces, tomando en cuenta esto, pues habrá que identificar o establecer una forma en la que resolvemos y nos apoyamos en la continuidad de los polinomios. Entonces, podemos ver que para cumplir las condiciones de frontera, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a denominar T sub E el exceso de temperatura T en la mitad superior de la superficie sobre la de la temperatura T en la mitad inferior. Es decir, también debemos de considerar que en esa franja de separación entre los dos hemisferios lo definimos de manera arbitraria. Es decir, tomamos 225 grados entre 2. Y entonces ahora tendríamos que nuestra temperatura E, en donde hemos ajustado las condiciones de frontera, tendrían esta expresión. Es decir, tenemos ahora que en el intervalo para phi mayor o igual que 0, menor que pi medios, vale 225 grados. Y vale 0 para el intervalo donde phi es mayor que pi medios y menor o igual que pi. Y en el punto donde phi vale pi medios, tenemos este valor promedio, 225 grados entre 2. Si hacemos el cambio de variable x igual a coseno de phi, entonces la temperatura E de phi va a ser igual a la función f de x y quedaría definida de la siguiente manera. Valdría 225 grados en el intervalo donde x es mayor que 0 y menor o igual que 1. Y va a valer 0 en el intervalo donde x es mayor o igual que menos 1, pero menor que 0. Y en el punto x igual a 0 tendría este valor, 225 grados entre 2. Y ahora con esta nueva definición de la función f de x podemos expandirla en términos de los polinomios ordinarios de Lejean. Recordemos que las soluciones de los polinomios de la ecuación diferencial ordinaria de Lejean forma una base completa, por lo tanto podemos expandir una función continua o una función por pedazos en términos de estos polinomios. Y recordemos que esa función f de x la podemos ver como una suma desde n igual a 0 hasta infinito de un producto de unos coeficientes an multiplicado por los polinomios ordinarios de Lejean de orden n con argumento x, donde el an tendría, los coeficientes an tendrían esta definición. Tenemos aquí un factor y después una integral donde involucra la función f de x y el polinomio de orden n. Entonces ahora podemos hacer esta expansión de la función f de x, que es algo que también ustedes ya habrán revisado en el ejemplo que está en las notas de trabajo, de tal manera que esta función f de x tendría esta expresión. Tenemos nuestro factor 225 grados y después entre corchetes tenemos el desarrollo de los términos. Tenemos aquí un factor de 1/2 más 3/4 que multiplica al polinomio de orden 1 de Lejean con el argumento x menos 7 16avos multiplicado por el polinomio de orden 3 y vamos agregando términos. Hay una alteración, los signos se van alternando. Y entonces esta sería la definición para la función f de x. Y podemos ahora regresar a la ecuación 14 y determinar las constantes s mayúscula sub n que multiplica a c mayúscula sub n para valores de n igual a 0, 1, 2, de modo que para cada valor de n tomamos lo siguiente. Este producto va a ser igual al cociente an entre r mayúscula de n, donde an es el coeficiente para los polinomios ordinarios de Lejean de la ecuación anterior y r es el radio de la esfera. De tal manera que ahora podemos componer una serie infinita tomando estas soluciones particulares, de tal manera que la temperatura como función de r y de phi va a ser igual a esta suma de 75 grados más una suma desde n igual a 0 hasta infinito de coeficiente an que multiplica a esta razón de r minúscula entre r mayúscula elevada al exponente n y a su vez multiplicada por el polinomio ordinario de Lejean de orden n con argumento coseno de phi. Incluimos los términos que ya hemos mencionado y hemos desarrollado de tal manera que esta sería nuestra expresión que define la solución a nuestro problema. Tenemos aquí ya el término correspondiente a la temperatura
del hemisferio que está a 75 grados, más el hemisferio que está a 225 grados. Y de tal manera que pues ahora ya esta solución sería la solución completa a nuestro problema. Pero hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. Tenemos que considerar que el lado derecho de la ecuación, esta solución converge, si revisamos la ecuación 19, y esta solución converge a la distribución de temperatura superficial prescrita cuando R es igual a R. Es decir, revisando precisamente estos casos, cuando R minúscula es igual a R, en el hemisferio superior tendríamos los 300 grados y en el hemisferio inferior tendríamos 75 grados. Y también este lado derecho es convergente para R menor que R en virtud de este factor R entre R elevado al exponente n. Y ahora también cada término del lado derecho de la solución satisface individualmente la ecuación de Laplace, y la convergencia es tal que esa serie de laplacianos de los términos individuales convergen a cero para valores de R menor que R. Por lo tanto, la ecuación que vemos y etiquetamos como número 21 proporciona la solución a nuestro problema. Y también, como observación final, podemos revisar lo siguiente. Como lo mencionamos, la función de la temperatura T mayúscula hace lo mejor que podría esperarse de ella en la franja de separación, ya que precisamente hemos asumido que en esa franja que vimos en la figura, el promedio de las dos temperaturas, en esa zona tenemos el promedio de las dos temperaturas de los hemisferios. Y ven que ahora este ejercicio requirió precisamente de un manejo adicional, tanto de la función especial como de los temas previos que hemos visto en el desarrollo de este curso. Y esto es algo que van a tener que estar realizando constantemente cuando se les cambie tipo o el área de trabajo de un problema. Aquí manejamos uno de termodinámica. Veremos también algún ejercicio que involucra también una revisión desde el punto de vista del electromagnetismo, porque pues también, como lo vieron en las notas de trabajo, podemos recuperar los polinomios ordinarios de Lejean, construyendo pues también el estudio del dipolo, del cuadrupolo eléctrico, pero también eso ya lo verán en su momento en un video distinto. Aquí concluye esta revisión. Les pedimos gentilmente que nos apoyen suscribiéndose al canal si no lo han hecho. Déjenos su like por favor, porque de esa manera también nos apoyan para poder seguir generando contenido que estaremos publicando constantemente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.